Bueno, bendiciones. Acá estamos conectándonos en vivo. Vamos a dar un momento de tiempo para que se empiecen a conectar. Gloria a Dios, aleluya. Sí, estamos en vivo. Bueno, ya empezaron a conectarse. ¿De qué lugar se están conectando? Solo que me digan. Muchas bendiciones. Qué bueno es Dios que nos permite estar un día más en su presencia, y vamos a tratar un tema muy importante, el tema sobre la paternidad. Ayer fue el Día del Padre y hoy queremos tocar un tema muy importante sobre la paternidad, sobre el manto paternal. Así que bendiciones. Se están conectando, dígame de qué lugar se está conectando para así yo poder saber de qué lugar se están conectando. Así que me pueden informar de qué lugar se están conectando. Muchas bendiciones. Vamos a escuchar una linda melodía mientras que así podemos empezar. Entonces, se están conectando, van 6 personas. Bueno, el tema que vamos a hablar es sobre la paternidad. Qué bueno es Dios. Son temas muy importantes. Así que ya en contados minutos estamos empezando para que usted tome ahí la agenda. Solo quiero que me diga de qué lugar se está sintonizando. Puede compartir también el video. Es un tema muy importante sobre la paternidad, sobre el manto paternal. Dígame de qué lugar y escríbame de dónde se está conectando. Vamos a escuchar una canción mientras que empezamos rápidamente. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué lugar se están conectando? Solo dígame para darle una palabra de saludo, para bendecirlo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a trabajar el tema paternidad. Ayer fue el Día del Padre y queremos hoy trabajar el tema sobre paternidad o el manto paternal. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, veo varias personas conectadas. Ahí está Mr. Benjamin desde Barbosa. Bendiciones, Mr. Benjamin. ¿Quién más puedo saludar? Comparte el video. Va a ser un tema muy importante. La vez pasada estuvimos hablando dos temas del desánimo. Y cada tema lo vieron más de 1000 personas. Y esperamos que este sea un tema muy importante sobre la paternidad. La importancia de la paternidad en el hogar. Así que comparta, cuestión de minutos. Ya estamos empezando. Vamos a dar unos minuticos más para que usted se esté conectando. Bueno, hay un poquito de calor acá porque quiso llover y no llovió. Y esto levantó un calor tremendo, impresionante. Pero no se lo vaya a perder. Comparta ahí con sus amigos, dele compartir si usted gusta, porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la paternidad y la honra que se le debe dar al padre. Bueno, todas estas cosas las vamos a mirar en este momento. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendigo a cada persona que se conecta desde cualquier rincón de Colombia. Señor, voy a enviar esta palabra. Esperamos que esta palabra edifique. Esperamos que esta palabra de vida. Suelto ángeles poderosos. Y espero que cada persona se conecte, Señor, que comparte este video. Y en el nombre de Jesús de Nazaret soltamos una palabra de poder. Soltamos una palabra de autoridad. Dios de gloria, que esta palabra corra y sea glorificada como nunca, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar del tema de la paternidad, un tema muy importante. Ato el reino de las tinieblas, ato a Satanás en el nombre de Jesús. Toda oposición del enemigo
la paralizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decretamos que ese tema de la paternidad va a sacudir, va a llegar a las vidas, va a llegar a los espíritus, no solamente llega a las almas, que va a llegar donde tiene que llegar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Ya se están conectando suficientes personas para empezar. Y vamos a la palabra del libro de Malaquías, capítulo 4, el versículo 6. Malaquías capítulo 4, el versículo 6, habla sobre la paternidad. La Biblia habla sobre la paternidad. Y vamos a ver en Malaquías capítulo 4, el versículo 6. Ahí es donde vamos a empezar. Malaquías 4, 6. Así que si se está conectando, Dios le bendiga. Yo sé que va a ser de bendición esta palabra. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice Malaquías 4, 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, dice el versículo 5. Pero el versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento se cierra hablando de restauración paternal, que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Tremendo, ¿verdad? Es hermoso cómo se cierra el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también habló de paternidad. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. El apóstol Pablo también habló y dijo de la siguiente manera. Dice: porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de paternidad. Vamos a hablar sobre lo que es la paternidad bíblica. Y vamos a mirar algunos puntos muy importantes sobre la paternidad. Y la Biblia no puede dejar aparte lo que es el padre, el rol del padre en la familia, y todo eso lo vamos a mirar. Vamos a mirar qué significa la palabra padre. La palabra padre en hebreo lo lanza al arameo, que significa Abba. Eso significa la palabra en hebreo, lo lanza al arameo, que se llama Abba. Pero en griego tiene otro significado, y ese significado es pater. Pater significa nutridor, protector y sustentador. Eso es lo que es nuestro Padre. Eso es lo que es nuestro Padre Celestial. Es un nutridor, un protector y un sustentador. Eso es lo que un padre de familia debe ser en su casa. Eso es lo que esperan sus hijos. Eso es lo que espera su esposa. Que el padre sea un protector, sea un sustentador y sea un protector. Eso lo está encerrando lo que es la palabra padre. Y vamos a mirar algunos puntos muy importantes de la palabra del Señor en lo que tiene que ver la paternidad. Satanás ha querido dejar en vergüenza el manto paternal, y cuando se celebra el Día de la Madre es con todo, y cuando se celebra el Día del Padre como que algunos lo miran feo, pero yo no miro la diferencia. Si se le celebra el Día de las Madres con todo, al Día de los Padres también se le deben hacer buenos, porque hay padres buenos como hay padres malos. Igual hay madres buenas como hay madres malas. Entonces no podemos generalizar y decir, no, es que todos los padres son igual. No, habemos padres que nos esforzamos, que tenemos errores, pero tratamos lo mejor que se pueda para la gloria de Dios. Así que quiero decirles que vamos a mirar unos puntos muy importantes sobre la paternidad para los que se están conectando en esta hora. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la revelación del Padre. La revelación nos llega del cielo para que Él se revele sobre nosotros los hijos.
Una persona puede llegar al Evangelio, puede llegar a los pies de Cristo, mas no recibir la revelación del Padre. Y esto fue lo que le sucedió a los discípulos. Porque si uno mira en San Juan 14:9, Jesús hace la siguiente expresión en San Juan 14:9. Y quisiera que lo miráramos por un momento en San Juan 14:9. Y San Juan 14:9 dice de la siguiente manera. Dice, y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestro, muéstranos al Padre? Aquí vemos que Felipe no había recibido la revelación del Padre. Y Jesús se les había comportado como un padre para ellos, como un mentor para ellos. Los corrigió cuando tenía que corregirlo. Eso es lo que hace un padre. Les dio revelación cuando tenía que hacerlo. Los aconsejó cuando tenía que hacerlo. Los exhortó cuando tenía que hacerlo. Y Felipe pregunta, muéstranos el Padre. Porque no había tenido la revelación del Padre. Y podemos llegar a los pies de Cristo. Podemos aún predicar el Evangelio, ayunar y orar y no tener la revelación del Padre. Mirar a Dios como un Dios severo, como un Dios castigador, mas no mirar a Dios como el Padre y tener una comunión íntima entre el Hijo y el Padre, porque eso es lo que tienen los hijos con los padres, una comunión íntima, tienen un consejo muy íntimo, tienen una amistad, más que una amistad, es algo profundo que ellos tienen. Entonces, los discípulos andaron con Jesús, pero no habían recibido la revelación de la paternidad, el manto paternal. Y aquí Felipe le está preguntando, muéstranos al Padre. Jesús le dice, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes? Y usted me pregunta que muéstranos el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dando a entender que le estaba enseñando la revelación del Padre y le estaba soltando los códigos del Padre Celestial. Y necesitamos que el Señor se nos revele por su misericordia y nos dé los códigos de paternidad. Cuando nosotros entendemos el código de paternidad y pasamos a ser hijos de Dios, ya no caminamos más en una religión, ya no caminamos más en una doctrina de hombre, no caminamos por lo que otros digan, caminamos porque nosotros, sus hijos, tenemos una comunión estrecha con el Padre y eso lo cambia todo. Cuando yo entendí esta revelación, que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y que Él me ama y que Él me levanta y que Él conmigo se ha estrechado unos lazos fuertes cada vez, a mí nadie me separa, a mí nadie me puede apartar, porque el Padre es mi sustentador, el Padre es mi protector, el Padre es el que me ayuda y Él siempre está conmigo y jamás me dejará. Estamos hablando sobre el tema de la paternidad y el manto paternal para los que se están conectando. Lo segundo, ¿cómo nos levantamos viendo la figura paternal? Es muy importante, ¿verdad? Porque creo que los que están mirando cómo se levantaron viendo una figura paternal en el hogar. Unos la miramos de otra forma, unos la miraron porque ya estaban o nacieron en el Evangelio, pero otros nos levantamos viendo una figura paternal sin conocer las cosas del Señor. En mi caso, fui criado por mis abuelos, porque mi papá pues me dejó muy joven y bueno, mi papá le quitaron la vida y el que me crió fue mi abuelo, y la figura paternal que yo vi fue a mi abuelo. Mi abuelo, un hombre muy estricto en sus cosas, muy al estilo antiguo, que si algo le hacía lo castigaba. Las correas, yo me acuerdo que era el solo castigo, las correas se despedazaban. Y pues fue un hombre que me crió a lo antiguo, siempre con ese temor. Nunca uno podía pedirle un consejo porque él siempre crió estilo antiguo y fue una disciplina muy tremenda. Y me levanté viendo una figura paternal de ese estilo, viendo un hombre rígido, un hombre que cuando castigaba la correa se despedazaba. Y no sé usted cómo se levantó mirando una figura paternal. Y también un tío que venía mucho a visitarnos, fue la otra figura paternal. Él no nos castigó, al contrario, él nos aconsejaba, él fue diferente. Yo pude ver dos tipos de figura paternal, uno con el castigo rígido y el otro con el consejo. Entonces, no sé cómo usted se haya mirado levantar una figura paternal, pero cuando un hijo se levanta viendo una figura paternal, que a una niña, la han violado,
pues ¿cómo mira una figura paternal? La mira como un monstruo. Cuando los castigos se ceden de una manera inadecuada, que no está de acuerdo a la palabra, se levanta viendo una paternidad temerosa, no se levanta viendo un padre amoroso, no se levanta viendo un padre protector, no se levanta viendo un padre consejero, no se levanta viendo un padre que sacaba tiempo para usted. En mi caso, la figura paternal nunca sacaba tiempo para estar con nosotros. Fui criado en el campo, ¿qué cuento llevarlo a comer helado ni nada de eso? Uno lo único que sabía era que lo saludaba por la mañana, a mediodía y por la noche. El resto era que si le embarraba había castigo, pero más nunca hubo un abrazo, más nunca hubo un beso. Esa fue la figura paternal que yo me levanté. No sé usted con qué figura paternal se haya levantado, pero al hablar de paternidad, eso fue lo que yo pude ver cuando me levanté pequeño. Vi dos figuras paternales: a mi abuelo, un hombre rígido, estilo a lo antiguo, a lo militar, y vi al tío que nos visitaba, que vivía prácticamente con nosotros, un hombre diferente, con el consejo. Y esas fueron las dos tipologías que yo me llevé de paternidad. Ahora, cuando llego al evangelio, empiezo a levantarme con pastores. Yo antes de casarme viví con pastores por muchos años, pero pocos levantaron una figura paternal, porque ya cuando uno llega al evangelio, el pastor gana una figura paternal. Y unos pocos pastores han ganado una figura paternal, que uno lo llega a mirar como un padre, y que ellos uno le recibe el consejo. Cuando lo tienen que exhortar, lo tienen que exhortar a uno. Uno de los pastores que marcó la pauta como un padre fue el pastor Manuel Gamboa, que ya partió con el Señor. Fue un hombre que cuando tenía que exhortar me exhortaba, cuando tenía que aconsejar me aconsejaba. Él ya partió con el Señor. Y este hombre marcó mi vida como un padre, como un mentor para mi vida, con sus consejos, con sus consejos, con su esfuerzo. Cuando tenía que estar pendiente de uno estaba, cuando tenía que llorar con uno lloraba, porque así es un padre. Entonces el pastor Manuel Gamboa fue uno de los pastores, padres espirituales que yo llegué a tener, porque fue un hombre que marcó la pauta. E incluso ayer miraba una foto que subió la hija. Esto me hizo llorar, porque lo recordé, muchas anécdotas con él, muchas cosas que vivimos, y esto lo marca uno. Uno puede andar, puede ir, incluso él fue hasta Cúcuta a casarme como un padre. Entonces hay pastores que marcan la pauta como padres espirituales, y que uno puede ver en ellos como padres, como sus consejos. Entonces, cuando yo era pequeño me levanté viendo la figura paternal de mi abuelo, de mi tío, pero ya cuando llego al evangelio empiezo a ver figuras paternales de hombres que de verdad invirtieron en uno, lo aconsejaron, lo corrigieron, y damos gracias al Señor por eso, porque por esos padres espirituales estamos donde estamos, por sus consejos, por sus exhortaciones. Y yo creo que usted en la vida que ha caminado ha necesitado de esos mentores, ha necesitado de esos padres para que lo ayuden a salir adelante. Entonces déjeme decirle una cosa, que necesitamos padres, necesitamos mentores, necesitamos el manto paternal que tanto Satanás ha atacado, que tanto el diablo ha destruido. Lo necesitamos en el nombre de Jesús, y que el Señor siga levantando mentores, siga levantando padres para la gloria de Dios, porque así podemos llegar donde tenemos que llegar. Entonces, para los que se están conectando, estamos mirando cómo nos levantamos viendo figuras paternales. ¿Cómo usted se levantó viendo figuras paternales? ¿Quién en realidad marca la pauta que sea su padre? ¿Quién en realidad marcó un manto paternal sobre su vida? ¿Quién en realidad dijo: este es mi padre, que marcó su vida, y usted miró una figura paternal? Pero a veces miramos figuras paternales no de acuerdo a la palabra cuando nos levantamos cuando era niño, pero ahora vamos a mirar figuras paternales para la gloria de Dios. Entonces, lo tercero que vamos a mirar: el padre es la cabeza de la esposa. La Biblia no dice que el padre o el hombre es la cabeza del hogar. Dice que es la cabeza de la esposa. No dice que el marido es cabeza del hogar, dice cabeza de la esposa, dando a entender que la cabeza es el esposo, el padre, y la esposa es el cuerpo, y entre ambos sacan el hogar adelante. Aquí podemos ver que la esposa se sujeta al esposo, porque quien guía el cuerpo es la cabeza. Y aquí el apóstol Pablo, hablando en Efesios capítulo 5, versículo 23 al 24, deja ver
que el hombre es la cabeza, el padre es la cabeza, que la mujer es el cuerpo. Y entre esa cabeza y ese cuerpo sacan el hogar adelante, sacan los hijos adelante. Entonces estamos hablando de la figura paternal. Estamos hablando de la paternidad y estamos en el punto donde dice que el padre es la cabeza, de la cabeza de la esposa. Entonces, un hogar puede ser lo más hermoso, lo más lindo. La mamá le puede dar consejos. La mamá le puede comprar la mejor ropa. Pero si en ese hogar no está la cabeza, es un hogar que no camina bien, porque el que dirige a la esposa es la cabeza, el que dirige la familia es la cabeza. Por eso Satanás le tira la cabeza. Por eso hombres abandonan los hogares. Por eso hombres dejan sus familias, porque Satanás le tira a la cabeza. Pero en estos momentos el Espíritu Santo, en estos momentos la palabra, en estos años está restaurando la cabeza. Porque si restaura la cabeza, el hogar se levanta. Cuando un hombre llega, cuando un hombre toma las riendas, cuando la cabeza toma el hogar, el timón del hogar, el asunto cambia. Porque es que el hombre, el padre, le da dirección al hogar. El padre le da dirección a la esposa. El padre le da dirección a los hijos, y por eso es que Satanás quiere derribar la cabeza. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret levantamos hogares estables a través de las cabezas, y que el Espíritu Santo a través de esta predicación sea levantando cabezas, hombres que dirijan los hogares, hombres que dirijan a sus hijos, hombres que dirijan a sus esposas, y el diablo no los pueda acorralar, sino que tienen que ser derribados por el poder de la palabra. ¿Cuántos toman esa palabra y cuántos creen que Dios les está hablando? Aquellos padres, aquellas cabezas que dirigen, aquellas cabezas que guían, porque la cabeza es la que va adelante. Todo golpe es en la cabeza. Todo golpe es en la cabeza, porque la cabeza es la que va adelante. Pero déjeme decirle una cosa, porque cuando se le pega la cabeza, el cuerpo cae o la familia retrocede. Pero en el nombre de Jesús, es momento que usted levante la cabeza y camine y llegue donde tiene que llegar, porque el Señor a usted lo colocó ahí por cabeza de su esposa, y entre usted y su esposa van a sacar el hogar adelante. Pero se necesita que el hombre esté presente, porque el Señor lo escribió en la palabra del Señor, y lo que está escrito se tiene que cumplir. Cuarto, el enemigo ha quitado la importancia de la paternidad. ¿Por qué ha quitado la importancia de la paternidad? Porque como decía al principio, cuando se celebra el Día de la Madre, ese día hay regalos, ese día los restaurantes están llenos, y aún en internet bromean con esto, que cuando es el día de la madre, pollos asados, bueno, las mejores comidas, y cuando es el día del padre son unas paticas metidas en unos palitos. Pero yo les quiero decir algo, eso no debe ser así. Así como se festeja a la madre, se debe festejar al padre. Así como la madre merece respeto, el padre también merece respeto. Algunos dicen madre solo una, y yo también le digo padre solo uno. ¿Por qué? Porque así como hay padres malos, hay padres buenos. Así como hay madres malas, hay madres buenos. Esto es de todo. Esto no se va a decir que es que el padre no se respeta porque hay un padre malo. No, pueden haber padres malos, pero también hay padres buenos, temerosos del Señor, que enseñan la disciplina y que aman al Señor sobre todas las cosas. Ahí escriba los que están tomando la palabra, los que están agarrando la palabra, porque estamos hablando de la paternidad y estamos hablando cómo levantar padres, cómo levantar a aquellos padres y cómo levantar el manto paternal para la gloria de Dios. Escríbame de qué lugar se está conectando y cómo le está apareciendo la palabra. Entonces, estamos que el enemigo ha quitado la importancia de la paternidad. Tremendo, ¿verdad? Que se celebra con todo, pero los padres también se deben honrar. Los padres también se deben valorar. Madre solo hay una, pero padre también solo hay uno. Al padre se respeta, al padre se valora. Predicadores empezamos a hablar de esto. Llegará el momento en que el Señor en América Latina levantará a los padres y levantará el manto paternal. Y donde hay un manto paternal, Satanás tiene que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Es momento de honrar a los padres, a aquellos buenos padres.
Aquellos padres que se han esforzado, que traen el pan con el sudor a la mesa. Aquellos padres que han llorado al lado de sus hijos. Aquellos padres que han estado pendientes de sus hijos desde el día que nacieron. Yo he viajado mucho porque pues Dios me ha llamado también al evangelismo. Y siempre que nacían mis hijas yo no cuadraba campañas. Y en los 3 partos que mi esposa, ahí estuve yo presente. Ahí me trasnoché con ella, ahí estuve con ella, porque algunos son buenos para procrear, pero cuando van a tener el parto mandan la suegra, mandan a otros. No, la suegra no estuvo cuando se procreó, pero cuando se procreó sí la alegría y todo, ¿verdad? La emoción, pero cuando ya fue a nacer mandó a otro. No, yo estuve ahí. Yo en el parto de mis 3 hijas estuve ahí presente. En el último tuve el privilegio de entrar y ver nacer a mi hija, porque los médicos me dejaron entrar a ver a nacer a mi hija, y estuve con mi esposa. Mi esposa me apretaba las manos, mi esposa en los últimos dolores ya, y yo le hablaba al vientre de la niña y le decía: usted va a nacer, porque yo decreté que en 2 horas nacía, y así fue. Antes yo no tenía estas experiencias. Cuando empecé yo a leer libros, empaparme la autoridad, yo le empecé a hablar a mi hija y le dije: van a ser en 2 horas. Los dolores fuertes empezaron a las 11:15 de la noche. Mi hija Sara nace a las 1:15 de la noche, tal como yo di la palabra, porque yo decreté que en 2 horas nacía, y estuve en el proceso. Vi cómo salió mi hija, vi el proceso de parto, cómo queda una mujer vuelta a nada. Yo no entiendo por qué un hombre puede dejar a una mujer irse a adulterar después de ver el proceso de nacimiento de los hijos, que es con un dolor terrible, cómo queda una mujer después de un parto. Pero eso lo sabe solo los que hemos visto, los que hemos entrado a una sala de partos a acompañar a nuestra esposa y ver cómo nacen nuestros hijos. El privilegio más grande que tiene un hombre es recibir a su hijo, que se lo pongan en los brazos apenas nace. Yo he tenido ese privilegio con mis 3 hijas de recibirlas en mis brazos a las 3, aleluya, y a la última ver todo el proceso de parto. Eso es lo más grande que uno puede existir, que el Señor lo haya traído para ser padre, y que esa criatura pequeña lo mire por primera vez y ver uno sus manitas y ver esa criatura tan pequeña. Ahí uno puede ver la mano de Dios y uno puede decir: gloria a Dios, aleluya, porque tú eres un Dios poderoso, que nos das hijos sanos para la gloria de Dios, que nos das hijos que nos pueden llamar padre, y traer un manto de paternidad sobre ellos para la gloria de Dios. Muchos lo llaman padre, pero por título, porque dejan un hijo y lo vuelven a ver después de 4 o 5 años. Eso no se trata. No queremos padres de títulos, queremos padres de verdad. Queremos padres que en el hogar estén presentes. Queremos padres que el hijo diga: mi padre es el mejor padre del mundo. Mi padre siempre estuvo presente. Mi padre estuvo en las buenas y en las malas. Porque el padre no solamente de título, el padre es aquel que se esfuerza, aquel que está con el hijo en el hospital en la enfermedad, aquel que está con el hijo en el dolor. Yo he estado con mis hijas en los hospitales, ahí con mi esposa, ambos. No he dejado sola a mi esposa, ahí estoy yo al frente, acompañándola, orando, porque déjeme decirle algo: la paternidad no es solamente el título, la paternidad se demuestra en el hogar, y estamos decretando que hombres de Dios se levantan con una paternidad poderosa para la gloria de Dios. ¿Cuántos agarran esta palabra y cuántos creen que Dios les está hablando a aquellos padres esforzados y valientes? Que el Señor los ayude y que el manto paternal baje sobre sus vidas, baje sobre sus hogares para la gloria de Dios. Quinto, el padre es un maestro. El padre es un maestro o un mentor de su casa. Es un maestro. Porque Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 habla sobre enseñar la palabra. ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra? El padre. El padre es el primordial que tiene que enseñar la palabra. Por eso Deuteronomio 6:6 dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero mire lo que sigue diciendo: la repetirás a tus hijos. A tus hijos. Está hablando de que el padre es un maestro. Le hablarás a tus hijos. Tremendo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, las repetirás a tus hijos. Se le debe repetir la palabra a tus hijos. El padre es un maestro, el padre es un mentor. Se le llamaba en el antiguo tiempo el Shema de Dios o el Shema de Israel. ¿Cuál era el Shema de Israel? Que la palabra estaba escrita en piedra. Y esa palabra escrita en piedra que estaba escrito y sacaban sellos. Y esos sellos en piedra se le llamaba el Shema de Israel o el Shema de Dios. Y en ese Shema de Dios estaba que el padre en la casa debía enseñarle la palabra a los hijos. En otras palabras, el padre es un maestro. El padre es un mentor. Él es el que debe enseñar la palabra. Él es el que los debe reunir en la noche. Él es el que debe orar. Él es el que le enseñar las escrituras. Él es el que tiene que hacerle repetir las escrituras. El padre es un maestro. El padre es un mentor. El padre es uno que enseña en la casa la palabra del Señor. Corrige con la palabra. Exhorta con la palabra. Enseña. Y cuando Él está dando la palabra, aquellos niños están recibiendo en su espíritu las cápsulas. Por eso dice la Biblia que enseña al niño cuando es pequeño. Porque cuando fuere viejo no se apartará de las cosas del Señor. Algunos le dejan esto a las maestras de escuela dominical. Las maestras de escuela dominical le enseñan una parte, pero el que tiene que dar la enseñanza en la casa, el que tiene que dar la formación de la palabra es el padre. Él es el maestro y estamos clamando que el Señor levante padres ejemplares que enseñen en la casa la doctrina, que le enseñen a su esposa, que se enseñen a sus hijos, que diga, esta noche vamos a estudiar tal libro y por este mes lo vamos a estudiar. Eso es lo que el Señor necesita, porque cuando la palabra se mete en el hogar, cuando la palabra edifica en el hogar, cuando los niños sean grandes no se apartan, porque dice, mi papá sacó tiempo para mí, mi papá invirtió tiempo para mí, mi papá me enseñó la palabra, mi papá me enseñó salmos, mi papá me enseñó versículos, mi papá oró por mí, mi papá me colocó las manos cuando yo estaba enfermo, mi papá estuvo ahí con la Biblia. Oh, aleluya, aleluya. Una atmósfera está bajando poderosa de enseñanza, que el Espíritu Santo sea levantando aquellos padres enseñar la palabra, aquellos padres instruir los hijos, porque déjeme decirles algo, el padre es un maestro, el padre es aquel que lleva el hogar a la presencia del Señor, lleva a los hijos a ayunar, lleva a los hijos a orar, lleva a la esposa a orar, lleva a los hijos a ayunar. Qué triste es cuando la esposa, mi hijo venga, no, llegué cansado, lee usted la Biblia, ore con mis hijos. No, señor, el que debe tomar la rienda es usted, porque la responsabilidad fue sobre usted y usted es el que se tiene que levantar por esos hijos, usted se tiene que levantar por esa esposa a enseñar palabra, a darles palabra revelada, porque la palabra tiene poder. Aleluya. ¿Cuántos toman esta palabra y cuántos agarran esta palabra para la gloria de Dios? Aleluya. El sexto punto, el Padre se multiplica. Nosotros como padres, Dios nos dio ese privilegio de multiplicarnos. Por eso en Génesis 1:28, la promesa es que te multiplicarás. Que te multiplicarás. Y usted lo ha leído. Que se multiplica. Por eso el Padre procrea hijos. Hoy en día varios matrimonios se casan por tener hijos antibíblicos. La mayoría de gente que yo le he dado consejería para casarse, lo primero que le pregunto es cuántos hijos van a tener. No, que es que yo no voy a tener hijos, entonces no piense casarse. ¿Qué pienso? Pienso adoptar un gato, pienso adoptar un pajarito, pienso adoptar un perrito. No, los hijos se deben traer al hogar. El perro, gloria a Dios, es por aparte. El gato, gloria a Dios por ese gato, pero los hijos deben venir al hogar, porque el Señor dijo que nos multiplicaríamos, que debía multiplicarnos, y eso solamente lo hace el Padre. El Padre es el que se multiplica. El Padre es el que coloca el espermatozoide, es el que coloca la semilla para multiplicarnos. Nosotros venimos cargados de semilla para multiplicarnos aquí en esta tierra. Siempre les digo eso. Y he tenido el privilegio, ahorita casé a una pareja hace como unos 4 meses. Y lo primero que le dije fue, ¿cuántos hijos van a tener? Cuando entramos en la consejería, que ya a los pocos días se casaban, les dije, ¿cuántos hijos van a tener? Porque debemos nosotros los pastores preguntar eso. Porque como el mundo ya no tiene hijos,
Y ya la izquierda está metiendo todo esto, LGTBI, todo esto está metiendo, que para qué traer hijos a la tierra. El que se casa con el proyecto de traer hijos a la tierra. Nosotros nos casamos para traer hijos aquí a la tierra, para darle forma a los hijos, para darles carácter a los hijos. El padre se multiplica, y yo no estoy de acuerdo con aquellos que se casan, aquellos padres que dicen no voy a tener hijos. Es antibíblico. La Biblia nos manda multiplicarnos, y lo que está escrito en la palabra del Señor está escrito. Ahí no se le puede cambiar, ahí no se le puede decir no. Lo que se dice, se dice. Así que usted debe multiplicarse. Y como nos multiplicamos en todas las áreas, pero una de las áreas que nos multiplicamos es a través de nuestros hijos. Tendremos hijos, después vienen los nietos, y seguirá la descendencia, porque el Señor nos trajo aquí a la tierra para multiplicarnos. Si hay un padre conectado ahí que agarre esta palabra, diga: aquí en la tierra yo fue a multiplicarme, yo vine a traer hijos, yo vine a multiplicarme espiritualmente, físicamente, pero también el Señor me dio el privilegio de multiplicarme a través de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos agarran esta palabra? Estamos viviendo los ataques más terribles sobre la paternidad. Estamos viviendo los ataques más perversos, porque Satanás le tira la cabeza, como dije ahorita. Pero el Señor trajo padres, es para que se multipliquen aquí en la tierra. El Señor trae padres, es para que se multipliquen y tengan hijos y vengan nietos, porque eso está escrito en la palabra del Señor. El enemigo quiere traer enseñanzas en contra de la paternidad, en contra del manto paternal que Dios estableció, en contra de lo que está establecido. Pero lo que está establecido no se puede cambiar. El Señor colocó el Padre para que se multiplique, y nos multiplicaremos para la gloria de Dios. Agarra palabra que es para usted. Ahí usted no me está sintonizando por casualidad. Fue que el Espíritu Santo lo trajo. Fue que la palabra lo trajo para que usted escuche la revelación del Padre, para que escuche el manto de la paternidad y cómo levantar padres para la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Número 7. El Padre aconseja. El Padre es el que trae consejo. Por eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Una cosa es que la mamá aconseje, pero otra cosa es que el padre aconseje. Yo he visto adolescentes y jóvenes vacilando el consejo de la mamá, pero cuando viene el consejo del padre, ellos han obedecido, porque el padre habla con autoridad, porque el padre exhorta con autoridad, y el consejo del padre trae forma, el consejo del padre direcciona. Así que el padre lo colocó el Señor para direccionar. Padre, usted que está en ese hogar, el Señor lo colocó a usted para direccionar con el consejo, para cuando su hijo se desvíe, usted le trae una palabra sobre él, y esa palabra que sale de tu boca, oh Riva Samacandaraba, es una palabra de autoridad que cambia el curso y cambia la desobediencia y cambia el plan de Satanás, porque cuando habla una autoridad tiene poder, y la primera autoridad, la número 1 en un hogar, es el padre. Estamos viviendo tiempos de feminismo, donde algunos dicen, no, es que el machismo, la mujer es la que tiene que mandar y gobernar. No, señor, en el hogar está establecido que el hombre es la cabeza, y cuando el hombre aconseja, cuando el hombre direcciona, el asunto cambia. Y Satanás y los demonios saben que cuando esa autoridad habla, ellos tienen que huir, ellos tienen que salir. Así que una mujer no tiene por qué quitarle la autoridad al hombre. No le estoy diciendo que el hombre sea machista, golpee a la mujer, nada de eso, pero sí cada quien merece su lugar, y la mujer tiene que darle el lugar al hombre. El hombre es la cabeza, el hombre es el sacerdote, el hombre es el rey de la casa, y cuando el hombre habla, el asunto cambia. Cuando el hombre habla, Satanás huye. Cuando el hombre habla, el muchacho obedece. Cuando el hombre habla, la esposa obedece. Ese hogar camina para la gloria de Dios, porque el manto paternal trae dirección, el manto paternal trae consejo, y cuando hay ese consejo alineado con la palabra del Señor, ese hogar va a caminar para la gloria de Dios. ¿Cuántos agarran esta palabra? ¿Cuántos toman esta palabra? Oh, gloria a Dios, aleluya. Estamos predicando bajo el tema la paternidad o el manto paternal.
Y estamos en el número 7, ya vamos a empezar a concluir. Estamos hablando que el Padre direcciona. El Padre trae dirección a través del consejo. Aquel hijo rebelde, aquel hijo desobediente, cuando escucha el consejo del Padre, y ese Padre ha ayunado, ha orado, ha vigilado por ese hijo, a través del consejo, el plan de Satanás se cae, el plan de los demonios se cae, y el diablo dice: ya tuvo que aparecer, ya tuvo que meter la nariz. Pues meteremos el consejo por nuestros hijos y meteremos la nariz hasta que Cristo venga, porque nosotros tenemos la autoridad para direccionar el hogar, para traer corrección en el nombre de Jesús. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Y cuántos dicen: oh, gloria a Dios, aleluya, yo creo a esa palabra? Estamos bajo el punto, hablando de la paternidad, el Padre aconseja. Número 8. El Padre forma carácter. El Padre forma carácter. ¿Por qué el Padre forma carácter? Y no sé, y esté ahí conectado, porque ya vamos a empezar a concluir. El Padre forma carácter. Por eso en Proverbios 13:24 habla de la disciplina, habla de la vara, habla de la corrección. Y este versículo es tremendo, lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Y hay varias citas, pero quise agarrar esta sola, hablando de que el Padre forma carácter. ¿Y cómo forma carácter? A través de la disciplina. Por eso Proverbios 13, 24 dice de la siguiente manera. Preste atención lo que dice. Proverbios capítulo 13. Perdón, me equivoqué aquí. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice de la siguiente manera. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Está hablando de la corrección. Está hablando de que el Padre forma carácter en el hijo a través de la disciplina. Y habla del castigo. Hoy en día los padres poco castigan a los hijos, poco le dan con vara, pero aquí dice la Biblia que debemos corregirlo. Yo todavía corrijo a mis hijas. Yo todavía, cuando me la hacen, las castigo, porque está escrito aquí en la palabra del Señor que se debe corregir con vara. Tampoco una disciplina como decían los antiguos, que se pasaban, que chorreaba la sangre. Los antiguos maltrataban. No es un maltrato, pero sí se debe corregir. Aunque hoy en día, si llega la policía y se está castigando un hijo, se llevan preso al padre. Por eso es que están levantando delincuentes. Por eso es que se están levantando asesinos. Porque han quitado la figura paterna y se la han entregado a las autoridades. Y las autoridades no pueden hacer nada. En una ocasión llegó la policía a quererse llevar un hombre que estaba castigando a sus hijos. Y el hombre le dijo: ustedes se lo llevan, pero cuando él sea grande y se vuelva un asesino, un criminal, ustedes me responden. Le dijo: porque ahorita lo estoy corrigiendo y ustedes se van a meter. Y si ustedes se lo llevan, sépalo, si ustedes me llevan y me meten a la cárcel, sépalo seguro de que ustedes tienen que responder. Y aquí el que mando soy yo. O fue que usted parieron, o la que parió fue mi esposa, hermano, y se les puso bravo y no se dejó. Y dijo: si me van a llevar, voy a salir con un cartel gritando que es por corregir a mi hijo, para que mi hijo no vaya a la cárcel, para que mi hijo no sea un delincuente, para que mi hijo no sea un asesino. Hermanos, y les tocó retroceder. Es que la dirección, el castigo, el padre es el que lo hace. Lógico que la madre también, pero principalmente el padre. Pero a veces va a corregir la madre y el padre se mete. O el padre va a corregir y la madre se mete. Hermano, y esto se vuelve un sancocho. La corrección tiene que haber. Yo todavía soy de los antiguos. Yo todavía corrijo a mis hijas. Están pequeñas. Y algunas disciplinas también son con quitarle cosas. Quitarles el celular. Ya la que es adolescente. O quitarle privilegios. Eso también se llama castigos. Los hijos debemos castigarlos. Los hijos debemos disciplinarnos, porque ahí es donde se forma el carácter del hijo. ¿Y cómo lo formamos? Nosotros somos los que debemos formar a nuestros hijos. Por eso hay hijos que no respetan al padre. Hoy en día hay hijos que insultan al papá, insultan a la mamá, le pegan al papá, le pegan a la mamá. Por eso es que la mayoría mueren jóvenes. ¿Por qué mueren jóvenes? Porque el versículo se tiene que cumplir: honra a tu padre y a tu madre, para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. No viven mucho tiempo. ¿Por qué?
porque rompieron con esto, porque rompieron con el mandato paternal, trataron mal a su padre y a su madre, pero la Biblia dice que debemos honrarlos. Y cuando la Biblia habla que debemos honrarlos, eso está escrito. Hay gente que me ha dicho, fue que mi papá fue malo conmigo, mi mamá, no importa, debemos honrarlo. Y nosotros como padres formamos el carácter a través de la disciplina. Si a un niño no se forma, si a una niña no se forma, no se le forma carácter, no se le enseña cosas. Porque la mayoría de señoritas no saben hacer ni una guapanela, porque la mamá y el papá no le han enseñado carácter, no le han enseñado a hacer cosas en la casa, no le han enseñado a barrer, no le han enseñado a trapear, no le han enseñado a tender la cama. Todo eso se enseña en la casa. En la casa hay disciplinas que se deben respetar. Aquí cuando empezamos a mandar a nuestras hijas, unas tienden la cama, otras barren, pero ellas tienen que obedecer porque estamos formando niñas, estamos formando niñas con carácter. El mañana se van a casar, van a enfrentar un hogar y ellas dependen del carácter que se le enseñó en el hogar, de la firmeza que se le enseñó en el hogar, del carácter, de la disciplina que se les dio en el hogar. Porque aquí es donde muchos fallan. Dicen, no, es que yo quiero tanto a mi hijo, que yo a mi hijo no lo toco, que yo a mi hijo no le pongo disciplinas, que yo a mi hijo no lo corrijo. Pues déjeme decirle algo, que usted está levantando un muchacho y una muchacha sin carácter. Pero cuando hay la figura paterna, cuando hay una paternidad, se levanta un muchacho bajo carácter para la gloria de Dios. Voy a orar, voy a decretar una palabra sobre usted, padre. Si ha perdido esto, el Señor que lo levante. Y voy a dar el tema, la segunda parte de la paternidad, porque hay mucho que hablar de paternidad. Incluso tengo un tema que se llama el espíritu de orfandad y hablo sobre la orfandad que hay en los hijos. Tenemos tres temas y vamos a sacar otro de paternidad, porque déjeme decirle, la mayoría de gente está necesitada de paternidad. Debemos nosotros orar que en Colombia y en el mundo entero Dios levante el manto de la paternidad y levante padres de ejemplo, padres de testimonio, padres modelos a seguir, y verá que el asunto cambia. Vamos a orar al Señor y vamos a orar por todos los padres. Ayer fue el Día de los Padres, pero hoy vamos a orar por todos los padres del mundo. Que Dios levante padres de testimonio, que Dios levante padres que sean ejemplo a seguir para la gloria de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por el manto paternal en América Latina y oro por el manto paternal aquí en Colombia. Levanta padres en el mundo entero. Padres de ejemplo, padres de testimonio, padres que sean modelos a seguir. Rompemos todo ataque del diablo en contra de la paternidad, en contra de aquellos padres que se esfuerzan por llevar la comida, aquellos padres que ayudan con el consejo. En el nombre de Jesús, levanta padres que el día que esos padres se vayan, dejen una huella, dejen un legado, dejen algo en los corazones, que digan, yo quiero ser como aquella persona o mejor que aquella persona, porque aquel padre me fue de ejemplo. Señor, ayúdanos a ser buenos padres en la casa, pero también buenos padres para las jóvenes que se están levantando en la iglesia, para aquellos líderes que estamos formando. Ayúdanos a ser buenos padres. Levántanos con el manto de la paternidad. Levántanos con el manto de la paternidad. Satanás tiene que retroceder en el nombre de Jesús y vuelve la honra a los padres. Toda honra que el diablo ha robado, toda honra que Satanás ha echado por tierra, se levanta en el nombre de Jesús. Por esta palabra que prediqué, por esta palabra que hablé, se levanta la paternidad. Y todo aquel que escuche este audio, que va a mirar este video, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted lo va a levantar, usted le va a dar la honra a ese padre. Aquella hermana que está escuchando la predicación va a empezar a honrar a su esposo. Aquellos hijos que escuchan van a empezar a honrar a sus padres, ni en que se hacerle una llamada, a enviarle un regalo, a decirle, papá, te extraño, te quiero. Oh, aleluya, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, tú levanta a los padres en América Latina, tú levantas
levanta la figura paternal en Colombia. Rompemos todo ataque en contra de la figura paternal. Rompemos todo ataque al infierno en contra de aquellos padres esforzados y valientes, porque Satanás se ha levantado. Pero esta palabra confronta el reino de las tinieblas. Esta palabra confronta a Satanás. Y ahora en el nombre de Jesús se levanta la figura paternal. Se levantan aquellos padres. Padres que se santifican, aquellos padres que aman el hogar, aquellos padres que aman la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelto la palabra, suelto la palabra. La palabra no volverá vacía en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. El video se va a seguir dando ahí en la repetición de hoy en 8 días. Todos los lunes a las 6 de la tarde nos estamos viendo. Vamos a ver la segunda parte de la paternidad. Miramos parte 1, hablamos de la paternidad, viene la parte 2. Espero que este mensaje les haya edificado. Muchas bendiciones. Cualquier cosa nos escriben ahí por el interno. Estamos orando. Gracias por haberse sintonizado. Vemos personas que están conectadas ahí de principio a fin. Bendiciones para aquellos que se conectaron. Y muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Mi Dios les bendiga.